más noticias. De nuevo les decimos buenas noches y como siempre gracias por acompañarnos a esta hora. Vamos con las noticias. Un joven encapuchado que había resultado gravemente herido cuando le estallaron 4 artefactos que llevaba falleció hace algunos minutos en Medellín. El hecho se produjo en inmediaciones de la Universidad de Antioquia cuando la víctima lanzaba explosivos a la vía en compañía de otros encapuchados. Los estudiantes están sobre la avenida Barranquilla y uniformados con capuchas rojas y batas blancas. Hay tensión en el ambiente. En este instante puede verse como uno de ellos lanza una papabomba al pavimento. 3 segundos después intenta cruzar la vía, pero es arrollado por una motocicleta que pasaba justo en ese momento. El impacto del encapuchado sobre el piso hizo que 4 artefactos que portaba en su morral estallaran y lo dejaran gravemente herido. El manifestante sufrió quemaduras en el rostro, abdomen, uno de sus brazos y en los testículos, además de una fractura femoral. Pues entendemos que se encuentra en este momento en estado reservado, se encuentra en este momento en sala de reanimación donde le brindan precisamente todas las atenciones necesarias para salvar su vida. Según el comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, sus unidades ya tienen en la mira el grupo de encapuchados que, según sus análisis, hasta se uniforman para distraer a las autoridades. Portan capuchas y zapatos con telas rojas. Que están utilizando unos overoles como para uniformarse y por un lado para evitar el control policial y la plena identificación con las mismas tecnologías que tenemos en la ciudad. Pero por otro lado, para mostrar fortaleza y pánico ante los estudiantes de pertenecer a grupos terroristas. En eso estamos investigando y estamos fortaleciendo los elementos materiales probatorios. Investigadores intentan establecer la identidad plena de la víctima. Según el reporte del centro asistencial, otros compañeros lo llevaron al servicio de urgencias de un policlínico, pero lo abandonaron cuando el cuerpo médico intentó interrogarlos para conocer sus datos personales. El escuadrón móvil antidisturbios no estaba presente en el momento de los enfrentamientos. Hecho más que lamentable que tenemos que registrar a esta hora y mientras tanto el diálogo nacional parecería estar encontrando un camino para destrabarse. El gobierno aceptó reunirse directamente con los organizadores del paro, a la vez que les pidió que suspendan la convocatoria a la marcha de este 4 de diciembre. Fue el secretario general de la presidencia quien confirmó que el gobierno accede a tener reuniones paralelas y directas con el Comité Nacional como lo pedían los organizadores del paro, quienes habían sido renuentes a sentarse a las mesas temáticas ya establecidas por el gobierno. El gobierno y el presidente que tiene toda la exposición de diálogo sin ultimátums, sin presiones y por el bien de Colombia. Y les planteamos que de forma novedosa abordáramos una mesa paralela a la conversación nacional para que inicie la discusión de los 13 puntos señalados. En una nueva reunión que se daría el martes entre el gobierno y el Comité del Paro, se definirían los mecanismos de estos espacios directos. El gobierno también llegará con una petición. Ante el clamor colombiano, ante la necesidad de que el país inicie una época navideña tranquila, que suspendieran el paro del 4, de modo que pues, los efectos económicos que está teniendo el paro no sigan afectando el desarrollo de las actividades de comercio, de las actividades de transporte y que Colombia pueda retornar a una vida normal y tranquila en estas épocas. Este avance entre los diálogos del gobierno y los organizadores del paro se dio gracias a una reunión que tuvieron ambas partes este sábado pasado, en la cual fue vital la participación del ex sindicalista Angelino Garzón, hoy embajador del gobierno en Costa Rica. El sábado fue una reunión exploratoria, donde estuvieron más de 20 integrantes del Comité de Paro Nacional. Conjuntamente con nosotros fue una reunión respetuosa, fue una reunión donde nos escuchamos recíprocamente y donde nosotros le hemos reiterado que sin desmontar los otros espacios de negociaciones que tiene el gobierno, estamos dispuestos a crear una mesa de diálogo social. El presidente insiste en que el diálogo debe ser abierto e incluyente para todo el país. Para mí, esto no es un tema de presión, esto no es un tema de un pulso, es mirar los argumentos. Yo creo que es la evidencia y no la presión política la que tenga que guiar la política económica de un país. El presidente también desmintió que no quiera reunirse con algunos sectores, por ejemplo en materia de paz. Los invitamos la semana pasada a la mesa de paz con legalidad. Yo no tengo problema en hablar con... ¿Qué problema puedo tener yo en hablar con Humberto de la Calle o con Sergio Jaramillo sobre la implementación del acuerdo? Es más,
Qué bueno que podamos tener la conversación y tomemos el plan marco de implementación y ellos me puedan decir a plena luz del día qué fue lo que se hizo en 20 meses y qué es lo que hemos hecho en 15 meses. No para que hagamos aquí un parangón, pero es para que nos demos cuenta que aquí no podemos estar jugando a seguir dividiendo el país entre amigos y enemigos de la paz. A otras peticiones de los organizadores del paro, el presidente indicó que debe continuar el trámite de la ley de financiamiento. El gobierno de Chile anunció este lunes un plan de reactivación por 5.000 millones de dólares para su economía. La medida fue anunciada luego de que el Banco Central informara que la economía del país se contrajo 3,4% en octubre respecto al mismo mes de 2018, completando el mes con la reducción más pronunciada desde 2009. Entre tanto, la encuesta Pulso Ciudadano reveló que en noviembre de este año la aprobación del presidente Sebastián Piñera se desplomó a un mínimo histórico de 4,6%. Bueno, Mauricio, la situación que tiene Chile hoy, las medidas que tiene que empezar a tomar, es importante contarlas para que se pueda entender un poco cuáles son los efectos sobre la economía que tienen este tipo de paros que se prolongan tanto en el tiempo. Pero mientras tanto, nosotros aquí en Colombia tenemos estos hechos recientes, uno que parecería ser positivo y el otro pues muy triste, que ya les contábamos, y es esta situación, este episodio que se vivió en la Universidad de Antioquia a las afueras y que terminó pues cobrando la vida de un joven y que vuelve a poner otra vez sobre la mesa del debate acerca de esos artefactos caseros que cada vez se vuelven más comunes dentro de las manifestaciones, por lo general universitarias. Y por otro lado, el hecho de positivo al que me refería, pues esa luz que aparece al final del túnel, ojalá no tan al final, sino más cerquita, de que se abre ya el presidente, el gobierno, a decirle a los convocantes del paro, sentémonos a hablar. Paula, muy lamentable la noticia del fallecimiento de este muchacho que estaba junto con otros 4 vándalos, digamos, pues porque ¿cómo más se le puede decir a alguien que anda con papas bombas, se las está botando al transeúnte, se las está botando al que pasa en un carro, se las está botando al que pasa en una moto y están encapuchados? Muy lamentable esa muerte. Recuerdo esas circunstancias en las que se dieron porque conviene ver de quién puede ser la responsabilidad en todo este episodio. Recuerden ustedes, en la avenida Barranquilla, al lado de la Universidad de Antioquia, 2 carriles, se para el tráfico de acá porque están botando papas bombas estos 5 personajes encapuchados, se para el tráfico de acá porque están botando papas bombas los 5 encapuchados. Las autoridades dictaminarán qué fue lo que pasó, pero lo que se ve por lo menos en videos de 3 ángulos distintos es que, habiendo detenido el tráfico de uno de los carriles, de 3 carriles o de las vías de 3 carriles, un motociclista se arriesga a pasar, pues para no aguantarse el trancón o qué sé yo, se arriesga a pasar, le botan una papa bomba, estalla la primera papa bomba, detrás de esa papa bomba pasa a atravesar el que lleva las otras en el morral y el motociclista lo termina tumbando. Véanlos ustedes allí, los están viendo en este momento. Y hago esa descripción que ustedes están viendo en este justo instante porque es muy lamentable que este muchacho haya fallecido por cuenta de las papas bomba que llevaba en su morral. Evidentemente uno dice, bueno, ya son mayores de edad, ya saben lo que piensan, ya saben qué es lo que están haciendo y saben que si cargan unas papas bombas se exponen a esto. No puede uno dejar en todo caso de pensar que detrás hay manipuladores que vamos a liberar este país y salgan ustedes como carne de cañón. Eso sí, vayan ustedes a la avenida Barranquilla y voten papas bombas que nosotros somos los ideólogos de este movimiento y qué sé yo. No faltará el que pone el cuero y termina en esta situación. Pero podríamos estar contando una historia mucho peor, y es que al motociclista o a la señora que está en el carro o al que pasaba en el bus le caían las papas bombas y terminaba muerto por cuenta de la irresponsabilidad de este muchacho. Por lo tanto, pues en este caso es lamentable lo que ha sucedido y pone de presente una vez más lo absurdo que es meter en medio de esta situación de paro, de diálogos que avanzan y no avanzan y qué sé yo, estas situaciones adicionalmente de vandalismo, estas situaciones de oportunismo, de violencia política para tratar de alcanzar objetivos que claramente no son los del diálogo de los que están en el Comité del Paro. Eso me lleva a hablar de los del Comité del Paro, del Comité Organizador del Paro, y la decisión del gobierno de reunirse con ellos en concreto. Eso tiene una cara y un sello.
Por el lado de la cara, es cierto que el Comité del Paro ha venido buscando que lo atiendan directamente, que lo atiendan aparte, que sea un diálogo que se dé directamente con el gobierno, cosa a la que el gobierno se había negado hasta el momento. A mí me parece que si el Comité Organizador del Paro ha generado el hecho político del año, sino de varios años, al lograr llevar a esta coyuntura política al país, tiene argumentos para decir yo soy un interlocutor válido. No soy uno más de una mesa de 150 personas, soy un interlocutor válido, vamos a ver hasta dónde llega el diálogo, pero el gobierno se demoró 10 días y 2 sesiones de paro de por medio, esa es la otra cara de la moneda. A mí me parece bien que lo reconozca como interlocutor, me parece mal que se haya demorado tanto tiempo cuando al fin se va a sentar a discutir con el Comité Organizador del Paro, y está de por medio la posibilidad o no de que se desactive el paro de pasado mañana. Yo creo que ya es inevitable que haya paro pasado mañana y vamos a ver de qué magnitud es. Y en ese último punto, ese juego de fuerzas que están teniendo el gobierno y los organizadores del paro, hay que lamentar ya retrospectivamente la decisión que tuvo la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, de lanzar durante el fin de semana un hashtag que decía no pudieron, y el no pudieron es no pudieron tumbar al gobierno, no pudieron argumentar cosas que eran falsas, no pudieron, y ese no pudieron no hace otra cosa que provocar mayores reacciones de quienes están al otro lado o de la mesa o de la discusión o del debate. Vamos a ver si eso se termina diluyendo, ese desatino, a mi juicio, desde el punto de vista político, se termina diluyendo en esta nueva conversación que anuncian Diego Molano por una parte y Angelino Garzón por otra parte. Pues bien, sobre este tema, los hechos recientes que tienen que ver con el gran paro nacional, les planteamos hoy nuestra pregunta del día. ¿Qué opina de la decisión de las centrales obreras y estudiantes de irse a paro este miércoles 4 de diciembre? Participen a través de nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Ya saben, nos encuentran como @RedMásNoticias y los leemos hacia el final de la emisión. En otras noticias, un lamentable hecho se presentó en la isla de Cholón, ubicada en la zona norte de Cartagena. Allí una joven de 21 años perdió la vida después de haber sido impactada por un yate. Eran aproximadamente las 2:45 de la tarde cuando Valentina González se encontraba buceando a 300 metros en la ciénaga de Cholón, al parecer por donde transitan las lanchas que llegan al lugar. Al tratar de salir a la superficie, la joven fue impactada por un yate privado que le causó graves heridas con las hélices del motor, lo que alertó a las personas que estaban en el lugar, hasta donde llegaron guardacostas. El resultado es un resultado fatal, donde la joven muere casi de forma inmediata, con unas cortadas por las propelas en la cabeza, cuello y espalda. El cuerpo de Valentina González fue conducido a medicina legal y luego trasladado hasta Barranquilla, ciudad natal de la joven de 21 años que estaba próxima a graduarse de psicología. La persona que conducía el yate fue capturada por la policía y dejada a disposición de la Fiscalía, pero quedó en libertad. Los argumentos jurídicos de la Fiscalía General de la Nación tienen que ver con la inexistencia de causales de agravación en la conducta del delito de homicidio culposo. Por otro lado, las autoridades en Cartagena tomarán controles en esta temporada teniendo en cuenta lo sucedido. Creo que esto es un hecho, como lo digo, lamentable, lo cual nos obliga a todas las autoridades, como lo hemos venido haciendo, ser más incisivo en trabajar de manera articulada, DIMAR, Capitanía de Puerto, Guardacosta, Parques Naturales y la alcaldía en su competencia que tiene sobre la tierra a través del alcalde de la localidad para tratar de poner control a la economía informal. Los controles también se harán en Playa Blanca para evitar hechos lamentables. Pues es muy triste, Mauricio, que tengan que darse este tipo de tragedias para que ahí sí pongamos la lupa sobre la ausencia de situaciones de control que al parecer estarían siendo la constante en sitios de turismo tan importantes para el país como Cartagena, en este caso específicamente como Cholón, porque lo que esto deja al descubierto es que aquí no habían reglas, no había normas, ni absolutamente nada, ni para los turistas, ni para quienes ofrecen los diferentes servicios a esos turistas. Paula, ha habido toda clase de versiones de las autoridades a lo largo del día. Desde las versiones de la DIMAR que dicen allí no se podía caretear, por lo tanto esta señorita Valentina estaba en un sitio donde ella no podía caretear y sí podían andar los yates. Hasta otras versiones que dicen cada
persona que está careteando o cada persona que está buceando pone sus respectivas boyas en esta zona para mostrar que está en ese momento careteando y que así los yates no se le vayan encima. Evidentemente, entre una posición y la otra hay un abismo de diferencia y uno querría que las autoridades salieran a aclarar, ¿se podía o no se podía caretear en esa zona? Insisto, hay autoridades que ya han dicho que no se podía, pero hay otras que dicen, sí, si usted termina poniendo las boyas, pues puede terminar careteando. Va a ser la Fiscalía y van a ser las autoridades que investiguen las que terminarán diciendo a quién le corresponde la responsabilidad en este caso. Sin embargo, esta dualidad de no estar delimitado qué clase de actividad se puede desarrollar en esa zona, de no saber exactamente quién fue el que infringió la norma, si fue el yate o fue la muchacha esta Valentina, es insólita en cualquier lugar de Colombia. Pero ustedes dirán, no, pues es que en una playa desierta por allá, esas playas fantásticas que hay cerca de Barú, cualquier cosa puede pasar porque allá no va nadie. Este sitio, de 5 años para acá, se ha convertido en un destino preferido por una inmensa cantidad de gente. Se llena de yates, se llena de gente buceando, se llena de gente, bueno, buceando no, careteando, se llena de gente careteando. Es decir, no pasa inadvertido para cualquier autoridad el nivel de la rumba, del éxito y de la prosperidad que hay en Cholón. Les voy a dar un dato. Hace unos 4 o 5 meses trascendió de manera casi que escandalosa que una cazuela de mariscos en un restaurante de Cholón vale 150.000 pesos. Una cazuela de mariscos 150.000 pesos, una limonada 30.000 pesos. Eso les da una idea a ustedes del volumen de actividad que hay allí. Trascendió también, y ustedes lo pueden terminar buscando en internet cuando termine la emisión de este noticiero, un video del Tino Asprilla cuando capturaron a la Madame, y la Madame, ustedes se acuerdan que tiene organizada una red de prostitución y qué sé yo, el Tino sale diciendo, sin la Madame Cholón no es nada. Diciendo pues que lo que se necesita es que haya rumba, actividad, ajá, ¿cómo es la cosa aquí? En un sitio con esas características, que no exista una adecuada señalización de dónde pueden ir los yates, dónde se puede caretear, evidentemente es una falta de las autoridades. Sí, ella podía estar metida donde no debía o no se sabe si el yate estaba metido donde no debía, lo terminará diciendo la Fiscalía. Pero el que sí debía tener claramente señalizado y lo tiene que señalizar mañana a las 6 de la mañana si quiere evitar más accidentes de este estilo, son las autoridades que están a cargo, o los guardacostas o la DIMAR o quién sé yo, quién estará a cargo allá. El senador Iván Cepeda denunció al exfiscal general Néstor Humberto Martínez por las supuestas interceptaciones ilegales de las que habría sido objeto cuando se desempeñó como facilitador de los diálogos de paz con la extinta guerrilla de las FARC y más recientemente con el ELN. La denuncia del congresista del Polo Democrático en contra de Néstor Humberto Martínez, quien renunció al cargo de fiscal general en mayo pasado, tiene relación con recientes revelaciones periodísticas en las que se señala que el sistema Esperanza de la Fiscalía fue utilizado para escuchar a varias de las personas que tenían relación directa con los diálogos de paz y que supuestamente de dichas escuchas tenía conocimiento el exfiscal Martínez. Que me reconozcan en condición de víctima, que podamos actuar y que se investigue de una manera exhaustiva al fiscal general o al exfiscal general Martínez Neira, porque es él el que aparece involucrado en estos testimonios. A Cepeda también supuestamente ordenaron hacerle seguimientos por ser parte del denominado grupo de facilitadores del supuesto sometimiento del Clan del Golfo, hecho que según el senador había sido ya objeto de indagación por su parte. Yo en abril de este año le dirigí una comunicación al exfiscal Néstor Humberto Martínez, porque había evidencia de que la Fiscalía estaría investigándome. Y él me dijo que no había tales investigaciones, pero yo quiero que eso se verifique. Red Más Noticias consultó al exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien señaló que se encuentra fuera del país y que sobre el particular ya se pronunció, asegurando que son falsas las declaraciones y que nunca tuvo conocimiento de las citadas interceptaciones. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de un conductor al que le fue suspendida su licencia por infringir las normas de tránsito 2 veces en menos de 6 meses. Para algunos expertos, esta decisión abre la puerta a que todos los conductores con pases suspendidos por reincidencia interpongan tutelas. Con este fallo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó a la Secretaría de Movilidad devolverle la licencia a Wilmer Soto, quien interpuso una tutela para recuperar su permiso de conducir, el cual fue suspendido por 6 meses debido a que había reincidido en infracciones de tránsito. La Secretaría Distrital de Movilidad no agotó el debido proceso que debía en su momento tramitar, y por esta razón el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha declarado que deben dejarse sin efecto los actos administrativos que fueron
protegidos mediante las acciones de tutela. Para Mejía, esto puede abrir la puerta a que los conductores con licencias suspendidas hagan lo mismo. Es importante que las personas accionen y pidan la protección al debido proceso, invocando también el derecho a la igualdad, pero adicional a ello, para que les quiten el antecedente de reincidencia. El secretario de Movilidad, Juan Pablo Carejo, cree que no se pueden generalizar todos los casos. Hemos recibido varios derechos de petición y varias tutelas en donde la justicia ha confirmado que el proceso de suspensión de la licencia es un proceso adecuado y ajustado a la ley. Además, señaló que se revisará caso a caso. Este es un caso particular y nosotros estaremos analizando caso a caso lo que vaya surgiendo en términos de las reclamaciones de los ciudadanos. En la capital se han suspendido más de 47.000 licencias de conducir por reincidencia en infracciones al Código Nacional de Tránsito. Y noticias ahora de la reforma tributaria. Las comisiones económicas del Congreso decidieron aplazar para mañana el debate a esa ley de crecimiento económico para evitar que por vicios de forma vaya a tener problemas más adelante. Sin embargo, los congresistas dicen que hay ambiente para aprobarla y hablan de las nuevas propuestas. Luego de llamar a lista en el Salón Elíptico, se citó a los miembros de las comisiones económicas a debatir el proyecto en la próxima sesión. No se podía realizar hoy porque no fue citada y no quieren cometer errores que tumben la iniciativa. No vamos a hacer ningún debate hoy porque no nos lo permite el anuncio. Los congresistas dicen que es mejor hacer las cosas bien para evitar problemas más adelante. Además, que a pesar de la premura del tiempo puede salir sin problemas. Pero quedaría muy apretado hasta el 16. Es muy posible que se deba convocar a estas, lo que no sé es cuántos días. Recordaron que la ley de financiamiento ya mostró sus bondades y que es necesario sacar adelante el proyecto para conseguir recursos en 2020. Este proyecto de ley tiene que salir adelante. Ya dio resultados en el año 2019, se aumentó el recaudo en más del 10%. Se ha hecho más publicidad a temas como 3 días sin IVA, su reducción a los más pobres y el recorte en aportes de los pensionados, pero el proyecto trae nuevas propuestas. Sector agropecuario, si usted invertía esos 800 millones iba a tener una renta de 0% por 10 años. Lo que estamos haciendo hoy en día es bajar ese mínimo a 50 millones para beneficiar al pequeño y mediano empresario en el sector agropecuario. Si yo tengo una sanción por incumplimiento con la DIAN, me van a dar un plazo de 12 meses y así podemos nosotros seguir combatiendo la ilusión, la evasión. El debate se realiza mañana y los miembros del Congreso dicen que aunque hay otras propuestas, hay ambiente para que sea aprobada la oficial. Y sobre este tema, Cambio Radical apoyará la votación de reforma tributaria, cuya ponencia tendrá la votación en primer debate esta semana. Sin embargo, condiciona su respaldo a que el próximo año se abra el debate sobre las exenciones tributarias concedidas a los empresarios. Falta una última reunión con la bancada en pleno de Cámara y Senado para la próxima semana para ir a la votación de las plenarias, pero el interés hoy del gobierno, que es el primer debate, Cambio Radical inicialmente acompañaría completamente esta votación. Los principios de equidad tributaria que nosotros hemos mencionado tienen que ver con las exenciones tributarias con nombre propio, pero eso no se puede discutir en una semana. Están identificadas, son 13,7 billones de pesos. Nosotros queremos que el año entrante se abra esa discusión nacional para lograr en el mediano plazo un régimen equitativo en el país. Una de las funcionarias que más se destaca para los líderes de opinión del país es la ministra de las Tecnologías y Comunicaciones, Silvia Constaín. Esto según el panel de opinión de Cifras y Conceptos, La Voz de las Regiones. Este panel analiza el comportamiento del último año. Los principales líderes de opinión miran la labor de los funcionarios en temas políticos, económicos, sociales y ambientales. La ministra de las TIC en Colombia, Silvia Constaín, está entre las más destacadas. Quienes responden al panel son académicos, directivos de medios de comunicación, políticos, voceros del sector privado y de organizaciones sociales. Cifras y Conceptos explica que se trata de una serie histórica que mide el cambio de opinión y proceso de coyuntura. Después del ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, con una calificación de 57, se ubica la ministra Constaín con 56. Luego vienen Relaciones Exteriores, Cultura y Educación. La sección de salud, con el patrocinio de la Gobernación de Cundinamarca. Yo soñé, lo hicimos realidad.
La Superintendencia de Salud convocó para este martes a una mesa de trabajo permanente para definir el futuro de los más de 1 millón de afiliados de la EPS Salud Vida. La entidad tomó esta decisión tras un fallo judicial que ordenó suspender el traslado de los usuarios de Salud Vida a otra EPS, el cual estaba programado para el pasado 1 de diciembre. La Superintendencia de Salud informó que el Ministerio de Salud, la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo fueron convocadas a participar de esta mesa permanente. La sección de salud, con el patrocinio de la Gobernación de Cundinamarca. Yo soñé, lo hicimos realidad. Un vistazo a lo que es noticia en el mundo. Más de 50 jefes de Estado y representantes de los principales organismos internacionales se dieron cita en Madrid para dar inicio a una nueva cumbre del clima. La ONU dio voces de alerta sobre las graves consecuencias del calentamiento global. Una cumbre especial. Los mandatarios y representantes de organismos internacionales están siendo presionados por miles de manifestantes ambientalistas que piden a gritos a sus gobiernos acciones para frenar el calentamiento global. La Organización Mundial Meteorológica advirtió que los últimos 5 años han sido los más calientes. Los niveles del mar son los más altos de la historia y los glaciares se están derritiendo a una velocidad sin precedentes. Necesitamos un rápido y profundo cambio en la manera de hacer negocios, en cómo generamos electricidad, cómo construimos ciudades, cómo nos movemos y alimentamos al mundo. Si no cambiamos urgente nuestra forma de vida, ponemos en peligro la vida en sí misma. Se espera que la Unión Europea, que hoy estrena nuevo gabinete comandado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, proponga la primera ley de transición hacia la neutralidad climática. Una ley que afectará la emisión, los precios del transporte e incluirá energía a un precio justo, así como también una estrategia de protección de la biodiversidad. ¿Será que ahora sí, Mauricio, nos podemos ilusionar y que de esta cumbre van a salir acciones concretas que se van a cumplir? Digamos que existe en este encuentro, como no existía en el pasado, una presión social muy fuerte, pero dígame usted si eso será suficiente. Pues Paula, lo vamos a ir sabiendo poco a poco en estos días, a medida que se vayan adelantando las discusiones. Recordemos que esta cumbre termina el día 13 de diciembre y antes del 13 uno ya debería saber si hay nuevos acuerdos por parte de más de 50 jefes de Estado que han visitado Madrid en este caso, y más de 20.000 personas de distintas delegaciones de todos los países que van esencialmente a ver cómo van los compromisos del Acuerdo de París. Acuérdense ustedes, o recuerden ustedes, que el Acuerdo de París lo que busca es un compromiso, lo que buscó fue un compromiso de los distintos países que lo suscribieron y no se han bajado del bus, como Estados Unidos, por ejemplo, que se bajó del bus, de lograr que no aumente la temperatura promedio de la Tierra en más de 2 grados centígrados por encima de lo que estaba en niveles preindustriales, antes de la revolución industrial, que no suba más de 2 grados centígrados porque se considera que en ese momento ya llegaría el clima a un estado de absoluto caos si es que no nos estamos moviendo ya hacia allá. Para eso, obviamente, el Acuerdo de París estableció unas metas y se dice esencialmente que para el año 2030 todos los países signatarios deberían reducir en un 45% sus emisiones y que de esa manera se iría yendo paulatinamente hacia evitar ese calentamiento excesivo de la Tierra. ¿Qué es lo que se va a hacer en Madrid en este caso? En primer lugar, ver cómo va ese compromiso de llegar al año 2030 con una reducción del 45% de emisiones. Mucho me temo que los avances han sido bastante pobres, pero vamos a ver qué terminan diciendo. En segundo lugar, ¿cómo van los países desarrollados en ese compromiso de hacer un fondo anual de 100.000 millones de dólares para financiar iniciativas que vayan también encontrando energías alternativas, etcétera, etcétera? Y en tercer lugar, el desarrollo de uno de los artículos del Acuerdo de París que está por desarrollar y que es clave, que es el que reglamenta los bonos de carbono. ¿Qué dicen los bonos de carbono? Hay países que no van a poder cumplir con sus metas, hay otros que sí las pueden cumplir sobradamente. Estos le pagarían a los otros, a los que pueden cumplir, con tal de que entre los dos tengan un control de emisiones, solo que unos se exceden y le pagan y le transfieren recursos a los otros. Eso se reglamentaría. Eso es lo que va a pasar en Madrid en primera instancia. Hay 2 cositas que yo sugiero seguir muy de cerca. Estas ya son suficientemente importantes
importantes, sobre todo teniendo en cuenta que muy probablemente no se vayan a cumplir los compromisos. La primera cosita a la que sugiero pararle bolas es que el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el famoso PNUMA, ha hecho un estudio reciente y ha dicho, no señoras y señores, lo acordado en París es insuficiente. Con esa meta de bajar en 45% las emisiones de aquí a 2030, terminaríamos teniendo un aumento de 3,2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Acuérdense que la meta es no superar los 2 grados centígrados. Ya el PNUMA dice, no vamos a alcanzar, eso está mal calculado. Pero la segunda cosa a las que les sugiero hacerle seguimiento, nosotros lo vamos a hacer seguimiento y mañana por la noche lo vamos a estar discutiendo con ustedes acá, es la llegada de Greta Thunberg, la joven que terminó armando personaje que para muchos personaje del año en este año 2019, que se terminó convirtiendo en líder juvenil, líder ambiental, líder de las nuevas generaciones, de la sociedad civil, esa que no respeta a los millennials, etcétera, etcétera. Ella está llegando el día de mañana a esta cumbre y eso va a ser, por supuesto, un espectáculo y va a terminar siendo todo un rollo. Acuérdense ustedes que Greta Thunberg para unos es una heroína absoluta, para otros es una muchachita manipulada por otros poderes de adultos. Yo no sé cuál de las dos será, a mí me parece que es un poquito tensa, pero bueno, esos son problemas míos que yo trato de analizar desde mi perspectiva. Mañana seguiremos analizando qué está sucediendo en Madrid, una cumbre importantísima para el futuro de la humanidad, con unos logros que desafortunadamente parecen ser exiguos. Y mientras tanto, Mauricio, el presidente Donald Trump, a quien no le interesa que le hablen de cambio climático, restableció los aranceles al acero y al aluminio procedentes de Argentina y de Brasil para proteger a los agricultores de su país frente al fortalecimiento del dólar. Según el mandatario, se están aprovechando de la devaluación de sus monedas. A través de Twitter, como es su costumbre, Trump hizo el anuncio y explica que los productores suramericanos al devaluar afectan a las manufacturas y a los granjeros de los Estados Unidos, a quienes se les hace más difícil exportar. El mandatario también criticó a la Reserva Federal por no bajar las tasas de interés justo antes de su próxima reunión el 10 de diciembre. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $60.91 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $1.22. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia disminuyó 0,84% a 1.598 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.508 pesos con 39 centavos. El euro se cotiza en promedio en 3.882 pesos con 96 centavos. Las cifras son en 1.004.000 pesos que cuesta la carga de café hoy en Colombia. Y este fin de semana se disputó el Ironman de Cartagena, donde participaron más de 2.000 atletas, donde el norteamericano Colin Chartier se proclamó vencedor. La Bahía de las Ánimas de Cartagena fue el punto de partida donde los atletas pusieron a prueba su habilidad en 1.9 kilómetros de natación, complementando la triatlón con 90 kilómetros en bicicleta y otros 21.1 kilómetros en atletismo. Tenemos el más grande Ironman 73 que hemos hecho acá en Cartagena con poco menos de 2.000 atletas durante el check-in, 1.949 en total. Colin Chartier de los Estados Unidos se quedó con el primer lugar después de sortear los momentos difíciles de la competencia y de vencer algunas molestias físicas que tenía. Pensé que iba a recibir viento de regreso y entonces empecé a sentir dolores, pero me recuperé y pude terminar. En este Ironman las mujeres demostraron la fuerza y resistencia que caracteriza al género. Luchar contra este clima, que es bien duro, en la bicicleta mucho viento. Cabe resaltar que en esta cuarta versión del Ironman 70.3 no solo participaron atletas profesionales, sino también amateur, entre los que se encuentran empresarios que con disciplina buscan formarse para ocupar los primeros lugares. Y está con nosotros un atleta que estuvo presente, de hecho, en este Ironman de Cartagena de este fin de semana y que han corrido incluso varios ultraman. Él es Juan Carlos Andrade. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un placer estar acá con ustedes. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Cuéntanos cómo es toda esta experiencia del Ironman y en qué consiste sobre todo lo que has hecho este fin de semana. Bueno, lo que hicimos ayer es una carrera medio Ironman, donde se nadan 1.900 metros en el mar. Después hicimos 90 kilómetros de bicicleta en la vía hacia Barranquilla y por último corrimos 21 kilómetros en la zona antigua de Cartagena. Lo más crítico, un tramo que hay sobre la muralla
al mediodía Claro, estaba esa infernal. temperatura es durísima. Sí. Juan Carlos, vimos que ganó Colin Chartier, que nos está dando declaraciones allí. ¿Qué tiene Colin que no tenga Juan Carlos? Bueno, es una pregunta que suena tonta, pero se lo deben haber preguntado muchísimo ustedes durante todo ese tiempo. Claro. Lo primero, muchísimos años de entrenamiento. Es gente que desde muy pequeños están entrenando y entrenan muchísimas horas al día. Nosotros entrenamos y trabajamos, entonces esto hace un cambio importante, pero lo hacemos de manera divertida, por salud, por liberarnos del estrés. Y es un reto personal, cada uno tiene sus propias metas, cada uno tiene sus propios objetivos, las razones por las cuales corre. Justamente sobre eso le quería preguntar, ¿cómo y por qué llegó usted a este mundo del Ironman? Bueno, normalmente las personas tienen diferentes historias. La historia mía fue una historia divertida y de casualidad. Un día me llama un amigo y me dice, oiga, vamos a correr un 10K. Yo pesaba 95 kilos y arranco... ¿Usted pesaba 95 Yo pesaba 95 kilos. No me diga. Hace 8 años. Y empecé a correr, casi me muero ese día y luego me pasé al triatlón y empecé a hacer Ironman en el 2013 y aquí estoy. Wow. Epa, mejor dicho, una transformación Pero total. lo cuenta facilito, eso no fue. Juan Carlos, en eso que dice Paula, que se dice fácil, pero es difícil de hacer, ¿dónde reside la mayor dificultad? ¿En la adecuación para hacer esa transformación de vida, esencialmente? ¿En la transformación física o de aquí? Yo creo que las dos. Para mí lo más complejo es crear el hábito de todos los días estar entrenándose. Hay días en que suena el despertador y uno dice, me niego. Ese día toca sacar un poquito de fuerza. ¿A qué hora se levanta usted a entrenar? Y arrancar. Depende de la carrera y depende del momento, pero usualmente entre 4 y 4 y media de la mañana. Claro, toca madrugar. Pero yo tuve muchos años en que vivía frente a la oficina para poderme levantar a las 8 de la mañana, porque no era buen madrugador, o eso decía yo. Al final la prueba es lo que uno se propone, lo puede conseguir. Mira, hasta eso logró el Ironman con usted, que se levantara a las 4 de la mañana. Bien difícil que es eso, pero mira. Sí. Nos han contado también, Juan Carlos, que ya es bien difícil el tema del Ironman, que ya es una prueba heroica, pero nos han contado que has llegado incluso un punto más, al Ultraman. Cuéntanos un poco cómo es esto. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, sí, el Ultraman es una carrera de 3 días, donde el primer día se nadan 10 kilómetros y luego se montan 144 de bicicleta. El segundo día son 275 kilómetros de bicicleta y el tercer día 2 maratones, 85 kilómetros. 2 maratones en un día. Sí, el tercer día de postre. Sí. ¿Qué es lo peor que te has encontrado ahí en un Ultraman? Mi fuerte es el ciclismo y todo el mundo le tiene miedo a correr. Creían que era la parte más dura. Yo creo que la parte más dura fue el ciclismo porque el segundo día son entre 10 y 11 horas solo sin hablar con nadie. Llega un punto donde la cabeza empieza a decirte ya no más, ya no más. Para mí fue más duro que los mismos 85 de correr, donde vas acompañado, entonces vas conversando y eso te cambia un poquito el día. Un poquito no, mucho. Mucho, claro. Juan, escuchándolo a usted, bueno, su transformación de vida y no me gustaba madrugar, yo pensaba 95 kilos y un día me invitaron a montar bicicleta y aquí empecé y aquí estuve, ya voy en Ultraman. Uno dice, ¿será que todos somos capaces de hacer por lo menos un Ironman? ¿Usted cree que sí, que estamos diseñados todos para eso? El que quiera lo puede conseguir. Bueno, ustedes tienen la mejor prueba acá, que es Giovanni. Sí, claro, nuestro director que estaba compitiendo en Argentina justamente. En Mar del Plata, de hecho. Sí. Y él un día igual dijo, oiga, quiero hacer un Ironman y entrenaron todo un año y se fueron a Cozumel como 35 personas y terminaron. Bueno, ¿usted cree, Juan Carlos, que la gente que se dedica a esas pruebas tan exigentes tiene un desempeño en la vida en general, distinto? ¿Usted cambió su desempeño en la vida en general antes y después, cuando se levantaba a las 8 de la mañana para cruzar la calle e ir a la oficina, ahora que tiene esa disciplina y como esa solidez de propósitos de logros? Sin duda, Mauricio. ¿Y cómo es ese cambio? Sin duda, porque uno se vuelve mucho más perseverante. Ante las adversidades no se entrega tan fácil. Ya uno empieza a manejar la mente para insistir. Se vuelve uno como testarudo con las metas. Y hay que llegar. Yo tengo una conferencia que se llama La medalla siempre se recoge. Y es cómo llego a la meta. Y no importa, la medalla es un símbolo, ¿no? Lo importante es la meta que yo me propongo terminarla, independiente de las adversidades que se presenten en la mitad del camino.
Pues Juan Carlos, muchas gracias por contarnos tu historia de vida aquí, que es un ejemplo para todos. Aquí Paula y yo también nos apuntamos. Mire, yo me también despierto a las 4 de la mañana todos los días. A partir de mañana voy a despertar a las 3:30 porque es que usted de verdad me dejó muy preocupada. Pero lo que sacamos en conclusión, cualquiera puede hacerlo, ¿no? Sin duda. Qué bueno, Juan Bueno, Carlos. yo empecé hace 8 años y aquí estoy. Pues te agradecemos enormemente. Siempre serás bienvenida aquí, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Y seguimos ahora porque este fin de semana se disputó la final de la Copa Claro en Barranquilla. El proyecto benefició a niños y adolescentes de 30 comunidades del país. Más de 1.600 niños, niñas y adolescentes resultaron beneficiados con este campeonato, en donde no solo es el juego en la cancha, sino la puesta en marcha de algunos valores con los que son fundamentados. Los capitanes nos decían que ellos acordaron, por ejemplo, hablando de honestidad, que si se cometía alguna falta, si se cometía alguna mano dentro del partido, bueno, le iban a reconocer, ese fue el acuerdo. Los jóvenes que hacen parte de este proyecto fueron seleccionados por su compromiso y en donde priman ciertos acuerdos en el terreno de juego. Es una metodología muy vivencial que utiliza el fútbol, pero es una metodología que ha cambiado un poco las reglas tradicionales también del fútbol. Aquí se juegan 3 tiempos, los niños lo que hacen es que hacen unos acuerdos de convivencia porque no hay árbitros. La celebración del gol y del triunfo también tuvo su dedicatoria. A mi mamá y a mi padre, que están en la boquilla. La meta de Claro Colombia es lograr para el 2020 llevar este proyecto a más regiones en el país. Sección patrocinada por Revista 15 Minutos. Detrás de los famosos, delante de tus ojos. Momento del entretenimiento en Red Más Noticias y nos lleva a hablar de Europa porque es el destino de los ganadores del primer torneo de ajedrez del Caribe de la Fundación A la Rueda Rueda, patrocinado por Claro Colombia. Hoy 6 niños colombianos emprenden un viaje que los llevará a representarnos en la edición número 18 del Festival Internacional de este deporte, Gran Hotel Balí. La primera parada de este viaje fue en Bogotá. Plaza Claro recibió a estos ajedrecistas entre los 6 y los 17 años para disfrutar de una tarde llena de saltos y entretenimiento como despedida previa a su viaje a España. El programa de sostenibilidad Claro por Colombia ayudó a que el sueño de estos 6 niños se hiciera realidad. Para nosotros lo más importante desde Claro por Colombia es que tenemos como objetivo el saber que la tecnología es parte vital de la vida de los ciudadanos actuales. Y la segunda parada fue el Aeropuerto Internacional El Dorado. Los 6 niños mostraron su alegría en compañía de sus familiares y de la directora de la Fundación A la Rueda Rueda. Como siempre, Claro nos ha apoyado en todas las actividades que hemos hecho con la Fundación y pues es el primer torneo de ajedrez que se hizo para la región Caribe, 3.860 niños inscritos, de los cuales hoy se van los 6 ganadores, 1 por categoría. El ajedrez inspira a los niños colombianos. Hay gente que dice que es aburrido, pero si lo aprenden en verdad, es un arte. ¿Cuántas generaciones de bogotanos aprendieron del rock gracias a Gustavo Arenas? Cientos podrán responder que fue el Dr. Rock quien compartió los primeros CDs originales, acetatos, videos de conciertos, publicaciones, recortes de prensa y demás material de bandas icónicas del rock, elementos que hoy se suman a los recuerdos que deja la noticia de su fallecimiento. Hay luto en el rock colombiano. Dr. Rock falleció hoy a sus 70 años. En conversación telefónica con su hijo Aladino Arenas, nos confirmó que su salud se deterioró en el último año a raíz de un cáncer de hígado. Gustavo Arenas fue uno de los grandes responsables de impulsar el rock en la capital colombiana. Logró traer además la música de agrupaciones que hoy son famosas, en un momento en el que tener un disco era muy complicado. Fue uno de los que más luchó por generar una cultura de este género musical en la radio. Dueño de la legendaria tienda Rocola en el centro de Bogotá. El Dr. Rock no solo era rock, era un gran amante de la música con el que se podía hablar de bolero, de salsa, de todos los géneros de la música, los tenía bien claros, era realmente un melómano. Yo pienso que el heredero natural de él, por ser casi que su discípulo, una persona muy cercana a él,
Ese sin lugar a dudas Gustavo Chucky García. Su partida causa mucha tristeza. Chucky García lo consideraba como un papá y en medio de su dolor no quiso hablar para nuestras cámaras, ya que como él lo asegura, se encuentra muy mal y demasiado triste. Este fue el tuit que le dejó a su amigo. Mi viejo hermoso, mi amigo, te lo alcancé a decir en vida y te lo repito. Gracias por cuidarme y enseñarme a ser ante todo libre. Te debo tantas cosas que espero volverte a ver. Descansa en paz, mi eterno Doc. Regresamos y dedicamos ahora, como siempre, estos minutos finales a conocer sus opiniones acerca de nuestra pregunta del día. La recordamos, ustedes participaban a través de nuestras cuentas de Twitter y Facebook. ¿Qué opina de la decisión de las centrales obreras y estudiantes de irse a paro este miércoles 4 de diciembre? Y participó con nosotros María Inés Camargo, que nos dice: terrible que sigan con el paro, va en contra de los derechos de la mayoría que sí queremos trabajar y que necesitamos movilizarnos. Lo más grave aún es que van en contra del mismo país, que se ve tan afectado económicamente por el vandalismo resultante de las marchas y porque limitan el acceso al gobierno. También participa con nosotros Óscar Fernando Melo Cruz. Dice: excelente, los derechos se defienden, todos preocupados por la economía y la mayoría son asalariados conformistas que pagan altísimos impuestos y sufren con el sistema de salud, pero en Hidroituango, Reficar, etc. Ahí sí no pensaron en la economía. Y Jerónimo Ocampo también participa con su opinión y nos dice: me parece apresurado, si el gobierno ya aceptó un diálogo directo con el comité de paro, deberían sentarse a conversar primero. Opiniones de todo tipo y aquí siempre les damos a ustedes la voz que quieren expresar. Llegamos así al final de esta emisión. Mañana 6 en punto de la mañana. Los esperamos en Red Más Conexión. Por ahora, que descansen.